él estará donde calienta el sol. Esa es una pena. Y por esta actuación y en función de esta declaración, Juan Lanchipa amerita ser procesado también. A este fiscal que encubre toda clase de abusos del señor Evo Morales, señor, vamos a pedir la inmediata destitución. El Ministerio Público se convirtió en una suerte de grupo paragubernamental de persecución a los opositores. Eso fue, nunca buscan justicia, no, es eso, pero además es una especie de gran centro de extorsión, ¿no? O sea, ¿quieres tal cosa? Pones tanto. ¿No quieres ir a la cárcel? Pones tanto, ¿no? Evo Morales, además de este tema, yo creo que hay un tema también tremendo, que es violación de derechos humanos, la matanza de 3 personas en el Hotel Las Américas. Estamos hablando de abril del 2009, han pasado 15 años, Cacho. Este tema estaba sepultado y bueno, los muertos vuelven a aparecer. Los muertos no perdonan. Uh-huh. ¿Usted no identifica a autores intelectuales con nombre y apellido? Bolivianos no. Yo creo que esto es producto de la inteligencia cubana. Entonces yo creo que ahí se necesita una especie de una transformación profunda, ¿no? El nuevo gobierno, yo creo que una de sus principales tareas tiene que ser la transformación estructural del Ministerio Público, empezando del fiscal general y terminando en el último fiscal de materia en el país. Vamos a tomar medidas extremas y vamos a pedir la cabeza de Lanchipa y vamos a pedir la máxima sanción para el señor Morales. Esto es Cabildeo Digital. Yo creo que Evo Morales no se libra. Si trancen, atenúen, este tema está sobre la mesa. Este tema, porque no es un caso, hay un caso comprobado, el de Yacuiba es evidente porque lamentablemente la prueba del delito es una bebé, que a estas alturas ya está entrando a la adolescencia, ¿no? Porque 8 años se calcula que tendría la... 8 años, porque si la bebé nació cuando la niña tenía 15 años, imagínate. Bueno, pero no es el único caso, Evo Morales, además de este tema, yo creo que hay un tema también tremendo, que es violación de derechos humanos, la matanza de 3 personas en el Hotel Las Américas. Estamos hablando de abril del 2009, han pasado 15 años, Cacho. Este tema estaba sepultado y bueno, los muertos vuelven a aparecer. Los muertos no perdonan, y menos las mamás de los muertos, que son las personas que han reactivado este caso, que se han movido ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que es un organismo independiente a quienes dirigen la OEA, y ahora hay una resolución de esta comisión enviando el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte en todas las de la ley. Esta corte procesa al Estado boliviano, pero en base a esta acusación que viste el Estado boliviano, no tiene nombre y apellido, pero en base a esta acusación todo apuntará para un proceso local contra Evo Morales, porque Evo Morales salió, viste, todo orgulloso desde Venezuela, abrazado por Chávez, que pensaba que era su indio. Él decía, es mi indio, ¿no? Entonces lo abrazaba, ¿no? Lo protegía, y desde allá dijo, he dejado las órdenes clarísimas al vicepresidente para hacer este operativo. Saludos, doctor Gary Prado. Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarlo para conocer su mirada de cómo recibe usted esto que se ha vuelto a reactivar y que hay la posibilidad de que Evo Morales sea trasladado a una cárcel por estos hechos ocurridos en el Hotel Las Américas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo, muchas gracias por este contacto, esta oportunidad. No quiero alegrarme por lo que acabas de decir, en el sentido de que pueda ir Evo Morales a la cárcel. Sabes que hoy y ayer he estado participando en muchas entrevistas y tengo un posicionamiento que quiero transmitirlo a través de tu pregunta y de tu medio. Yo le pido al gobierno que si se van a investigar los crímenes y las violaciones a derechos humanos durante el operativo Hotel Las Américas y los años subsecuentes del mal llamado caso terrorismo, que se lo haga respetando la independencia del órgano judicial, la independencia del Ministerio Público, que no hay injerencia del gobierno por sus intereses políticos partidarios con relación a Morales y la gente que lo ha seguido y que fue parte de esta trama, que se les respeten todas sus garantías, que se los trate con el debido proceso, porque lo peor sería que buscando justicia se caiga en vulnerar derechos humanos de otros. O sea, entonces estaríamos en un círculo vicioso de violaciones a los derechos humanos. Esta es una lección aprendida entonces, Gary, esta es una lección aprendida. Lo que se les ha hecho a ustedes no quieren que se haga ahora en este proceso. No queremos que se le haga a nadie más. Y quisiéramos que el gobierno se aleje, que permita que trabajen solo los fiscales, los policías, que colaboren en lo que le requieran, pero que no interfieran, porque lo peor sería que mañana Evo Morales denuncie que le están violentando sus derechos humanos y que su caso pase a la Comisión Interamericana, etcétera. O sea, hay que dejar que esta gente se defienda en libertad, que actúe con todas las garantías que la Constitución y las leyes le facultan, para que lo que salga de acá sea pristino y sea administración verdadera de justicia. Y se hizo el operativo, un operativo que pretextaba un ataque a presuntos terroristas cuyo objetivo era político, acabar con la dirigencia cruceña y del Oriente en general, porque estaba en abierta pelea con la llamada Media Luna de entonces, que era la resistencia de gobernadores que no eran del MAS, y que Evo Morales quería, por teoría, sugerencia y política implementada por Álvaro García Linera, tenía que acabar con ellos para tomar el poder absoluto en el país, y eso hicieron, efectivamente eso hicieron. Después vino la detención de el gobernador de Pando, te recordarás, no sé si antes o después, pero era el periodo en el que acabaron con la Media Luna, y el pretexto fue que había un grupo terrorista que quería tomar a la mala el poder en Bolivia, que quería apoyar el separatismo, en fin, cuando ellos mismos trajeron, todo indica eso, trajeron a Rocha al país para armar este pretexto, y después liquidan a Rocha para acallarlo, ¿no? Esta matanza hoy cobra importancia política, de lucha además por los derechos humanos, porque no hay ejecuciones extrajudiciales en la Constitución. Uh-huh. ¿Usted no identifica a autores intelectuales con nombre y apellido? Bolivianos no. Yo creo que esto es producto de la inteligencia cubana. Hace un momento conversábamos con el doctor Santiesteban, Jorge Santiesteban, identificaba a los autores intelectuales. ¿Y quién decía él que estaba a la cabeza? Evo Morales, Juan Ramón Quintana, los hermanos Linera, Alfredo Rada, Marcelo Sosa. No. Sosa era un títere, ¿no? O sea, él lo manejaban y él hacía lo que se le ordenaba. No, ninguna capacidad intelectual Sosa. Sin duda alguna, en el operativo, en la fase operativa, los García Lineras sí manejaban todos los hilos y conducían y tenían a sus operadores. Pero ya en el despliegue del montaje. Pero la concepción de traer a un agente provocador, cruceño, que se dedica a vincularse con otra gente, yo creo que eso y el atentado de falsa bandera a la casa del cardenal son proyectos o ideas de la inteligencia cubana, porque aquí nadie había pensado, nadie había actuado con ese nivel de sofisticación nunca en la política boliviana, y menos
la izquierda chapucera en el gobierno que era la de Evo Morales, ¿no? Gary, le pregunto para finalizar, por la experiencia que usted tiene, ¿hacia dónde avanza este proceso? ¿Qué va a ocurrir después? ¿Van a haber detenciones? ¿Es posible apelar, defenderse jurídicamente y se alargue años y años otra vez este proceso de parte de las personas citadas? Yo he visto por ahí listas de supuestos responsables que me parece que Roto Aso y algunas otras gentes que están publicando y quieren hacer una danza de personas acá. Hay que ir al hueso, o sea, aquí hay 3 o 4 personas que son autores inmediatos, que son los que llevaron adelante esta idea de los cubanos y planificaron esto y ordenaron que se haga, y hay unos cuantos autores materiales. Pretender que hasta el delegado presidencial de la época sea responsable por lo que ocurrió en Hotel Las Américas, ya es mucho, ¿no? O sea, vamos a repetir el circo que era el caso de terrorismo con 39 encausados. Es una imposibilidad material de juzgar. Es mejor apuntar a los verdaderamente responsables, a los que dieron órdenes, a los que las materializaron y a los que cumplieron las órdenes en el Hotel Las Américas con las ejecuciones. Me llamó muchísimo la atención del informe que hace la Comisión de Derechos Humanos, ya derivando el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado boliviano, vale decir los gobiernos de Evo Morales en su momento y el de Luis Arce en la actualidad, pidieron 7 prórrogas para no cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y estaban tramitando una 8ª prórroga. Es como decir, vamos a cumplir, pero denos un poquito más de tiempo, ¿no? Y fueron así pasando los años, desde que se tramitó esto a nivel de la Comisión de Derechos Humanos. Entre esas recomendaciones estaba enjuiciar, procesar penalmente a los autores intelectuales y materiales del acribillamiento de Rosa y 2 de sus compañeros y la violación de derechos humanos a Mario Tadic y a Evo Tuazó. Entonces fueron comprando tiempo pensando que, bueno, se va a ir desgastando seguramente, ¿no? Se va a olvidar la comisión y no va a pasar nada. Bueno, no se olvidó la comisión y más bien pasó esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que seguramente lo que van a buscar, Amalia, además de encontrar a los responsables, es luego establecer resarcimiento económico contra las víctimas de estas violaciones. Vale decir, Mario Tadic y el Tuazó van a seguramente ser compensados por la Corte con, me imagino, un monto alto que va a tener que pagar el Estado boliviano, porque así son las cosas, ¿no? Y una vez que se defina eso, se tiene que hacer lo que se llama, en términos jurídicos, una acción de repetición. Vale decir, tienen que incautar todos los bienes que tengan los culpables, empezando por Evo Morales, Álvaro García Linera, los ministros, los comandantes de la policía de ese momento, y con sus bienes tienen que resarcir luego lo que gaste el Estado boliviano en esta compensación económica a las víctimas de estas violaciones. Pero para eso tienen que definir quiénes son los culpables. Y claro, o sea, han ido pidiendo prórroga y prórroga para efectivamente no cumplir y que nunca aparezcan los nombres de los grandes jerarcas de ese momento que ordenaron esta masacre en el Hotel Las Américas. Pero como todo a veces llega a su final, se les acabó el discurso y ahora hay que esperar la tramitación de un juicio internacional del Estado boliviano por violación a los derechos humanos de estas personas, Amalia. Lo que exige la comisión es que en Bolivia se procese a los culpables. Es el primer punto. Y ninguna compensación va a eliminar esta obligación. El Estado boliviano tiene que encontrar a los responsables de esa matanza. Bueno, desde el 2018, el que debía hacer esta tarea es el fiscal general Juan Lanchipa, porque la investigación empieza en la fiscalía. No necesita mayor instrucción, es decir, no necesita que el presidente Arce Catacora lo llame y le diga, muchacho, hay esta orden. No, él se da por notificado y tiene que abrir, y no lo hizo. El Ministerio Público ha llevado adelante a requerimiento fiscal la autopsia legal del cuerpo del señor Montenegro. El resultado del protocolo de la autopsia da cuenta
que la causa de la muerte ha sido producto de un infarto cardíaco. Asimismo, dentro del protocolo de autopsia se han tomado muestras que han sido remitidas al laboratorio de toxicología. Estamos nosotros a la espera de estos resultados para que nos puedan dar detalles sobre alguna sustancia que haya podido encontrarse en el cuerpo del fallecido. Este resultado de toxicología está siendo procesado en laboratorios del IDIF La Paz y reitero, serán en las próximas horas que conozcamos el resultado. ¿Él habría consumido algo para producirse el paro? Nosotros, por el momento, nos atenemos al informe que ha brindado el médico forense que ha realizado la autopsia, que da cuenta la causa de la muerte. Ahora, reitero, se están llevando adelante los trabajos en laboratorio para conocer otros resultados. Dentro de ese caso, ¿qué actos investigativos se están realizando con respecto al ILB? Este caso ha sido radicado en la Fiscalía Departamental de La Paz. Se ha conformado una comisión de fiscales, se ha realizado ya una inspección en el lugar de Uyuni. También se ha secuestrado toda la documentación relativa a la contratación que hacen referencia en la denuncia y se está llevando adelante los actos investigativos dentro de este caso. ¿Habrán más aprehensiones, fiscal, en este caso? Son 11 personas las que están siendo sujetas a la investigación. Tenemos entendido de que son 3 personas las que han sido aprehendidas hasta el momento. ¿Se investigará los datos técnicos de la carta póstuma del señor Montenegro? Es otro caso. Se ha aperturado un caso por el fallecimiento del señor Montenegro y dentro de este caso, que es totalmente ajeno a la investigación por el caso de yacimientos de litio, se está llevando adelante un trabajo técnico a cargo del laboratorio del IDIF para establecer el tema de estas cartas que se mencionan. ¿El señor Montenegro estaba inmerso dentro del proceso de investigación, doctor? Así es, fue parte de la investigación, estaba entre las personas que habían sido objeto de la denuncia. Doctor, en otro tema, por favor. Hay una entrevista que hizo Herbol a Jerjes Justiniano. ¿Te acuerdas quién es Jerjes Justiniano, Cacho? Sí, fue fugazmente ministro de la presidencia en el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Exactamente. Bueno, Herbol lo entrevista y él dice algo muy interesante. Dice, Lanchipa, en una reunión que tuvimos, lo visitaron, Jerjes Justiniano y otros ministros, lo visitaron y Lanchipa les dijo, la Fiscalía, el Ministerio Público se pone a las órdenes del gobierno de Yanine Áñez, lo que necesiten, muchachos. Es decir, Lanchipa siempre fue un servil a los gobiernos de turno. Si eso le dijo al gobierno de Yanine Áñez, imagínate cómo estaba frente a Evo Morales y cómo está ahora actuando al servicio del actual gobierno, ¿no? Y la prueba, dice Jerjes Justiniano, de este servilismo, ¿no? Porque allí le dijeron, nosotros no pensamos destituirte ni nada, porque vamos a cumplir todas las normas constitucionales. Pero al margen de eso, pues Lanchipa se puso a sus órdenes y cumplió las órdenes. Te recordarás que detuvieron a Carlos Romero, que era el saliente ministro de gobierno, lo detuvieron. Había orden de aprehensión contra Juan Ramón Quintana y había investigación contra Evo Morales. Inclusive una orden de aprehensión que después se eliminó. Entonces, eso es lo que es la Fiscalía General, eso es lo que es Juan Lanchipa, es una pena. Y por eso esta actuación, ¿no?, ambivalente de liberar inmediatamente a Evo Morales a pesar de las instrucciones que tiene del Ministerio de
justicia o de injusticia del actual gobierno. Es decir, él estará donde calienta el sol. Esa es una pena. Y por esta actuación y en función de esta declaración, Juan Lanchipa amerita ser procesado también. Pidiendo la inmediata detención del señor Juan Evo Morales Zaino. Hemos visto que, teniendo la cara falsa de indígena, se aprovecha del poder que tiene. Nosotros como jóvenes vamos a pedir la máxima sanción. No vamos a permitir que por el poder que tiene quiera abusar de nuestras niñas, quiera abusar de su poder y quiera hacer trata y tráfico de nuestras niñas. Hemos visto ayer, gracias a la fiscal Gutiérrez, ex fiscal de Tarija, hemos visto que aquí hay abuso de poder. Decirle al fiscal Lanchipa, debe ser fiscal para los evistas. Este fiscal, nosotros nos sentimos totalmente mal por tener esta clase de autoridades en el país. Vamos a pedir hasta el día lunes al fiscal Lanchipa, fiscal que encubre a lo que son violadores, a este fiscal que encubre toda clase de abusos del señor Evo Morales Zaino. Vamos a pedir la inmediata destitución. Como jóvenes, el día de mañana tenemos una reunión virtual para tomar medidas extremas hasta el día martes. Si nos denuncia el señor Lanchipa, nosotros nos vamos a ir hasta Sucre a tomar la Fiscalía General del Estado. Nosotros como jóvenes no vamos a permitir que se abuse de nuestras niñas. Yo tengo una hermana menor y no me gustaría que abusen de mi hermana. Yo mataría por esa mi hermana. No vamos a permitir que este falso indígena llamado líder de los humildes se aproveche del poder que tiene. Nosotros como jóvenes y con nuestra parte jurídica, que les voy a indicar muy bien, vamos a tomar medidas extremas y vamos a pedir la cabeza de Lanchipa y vamos a pedir la máxima sanción para el señor Morales. Sí, tiene que haber una investigación seria, me imagino que a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quizás no en este periodo, se está acabando ya, quizás en un siguiente periodo, se necesite, por la salud del Ministerio Público, de la institucionalidad, porque debe ser el mecanismo represor ya consolidado desde el régimen de Evo Morales para la persecución política a líderes políticos, dirigentes sindicales, activistas sociales. El Ministerio Público se convirtió en una suerte de grupo paragubernamental de persecución a los opositores. Eso fue, nunca buscan justicia, no, es eso, pero además es una especie de gran centro de extorsión, ¿no? O sea, ¿quieres tal cosa? Pones tanto. ¿No quieres ir a la cárcel? Pones tanto, ¿no? Entonces yo creo que ahí se necesita una especie de una transformación profunda, ¿no? El nuevo gobierno, yo creo que una de sus principales tareas tiene que ser la transformación estructural del Ministerio Público, empezando del fiscal general y terminando en el último fiscal de materia del país. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.